Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Patada Puma, el programa dedicado a las Pumas. Soy Paulina Chavira y estoy muy contenta de saludarles y también de estar acompañada por mi querido Iván Mesa. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Paulina, mucho gusto. El gusto es todo mío. Y pues hoy tenemos un tema que tiene que ver con lo que ha avanzado el fútbol moderno y la tecnología, desde cómo se entrena hasta cómo se ve el fútbol ahora. Entonces, es algo que está transformando el fútbol. Sí, por supuesto, es que la tecnología está en todos lados, mi querido Iván. Y además, para hablar de esto así a profundidad, hoy tenemos una invitada, que estoy segura de que muchas personas ubican por el trabajo que ya hace aquí en TV UNAM y que además nos va a explicar cómo es que la tecnología no nada más se está quedando en la cancha, sino también cómo está saliendo fuera de ella y teniendo un impacto importante en el fútbol. Pero antes de esa charla, vamos con la cápsula de perfiles. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Stephanie Ribeiro, una jugadora determinante, de las más queridas en el club y que pues cada que tiene la responsabilidad lo hace muy bien. Una jugadora con garra y corazón, mi querido Iván, que además, recordemos que es la goleadora histórica de las Pumas y que pues además es parte también de la institución ya de su historia, al ser de las 10 máximas goleadoras de Pumas. Compartido con Caviño, con Hugo Sánchez, Borja, con todos. Una figuraza. Una figura. Pues vamos a ver, esto es Perfiles. If you can just kind of stay true to yourself and just try to enjoy the game as much as you can, I think that's going to bring you much more happiness than kind of all the nonsense and all the noise around it. I think when I was a kid, I just always had the ball at my foot. I don't know, I think my family, just being Portuguese and Brazilian, it's just kind of in my blood. So I didn't really have a choice whether to play or not. I started playing when I lived up in Maine, and then when I moved back to Rhode Island, where my family is, I started playing a lot with my cousin. And I think that's kind of where I fell in love with the game, where we were just constantly playing 1v1 all day, all night, like outside. And then once the sun went down, we would go inside in our basement and just play. And then I started playing with the boys there. So that was kind of my journey and where I fell in love. And then I think my biggest supporter definitely is my mom and my dad too. He was pretty important. He would drive me everywhere and would always help me kind of practice and everything. And yeah, I think those two are my biggest supporters. As soon as I stepped foot in the facility, it's absolutely stunning. So that made it easier. And I also think just like the history behind Pumas, like UNAM, like the university, and just how much pride the fans have and just how much history the club has. I think it makes me like kind of want to support and represent it and do the best I can for the club. And yeah, I think just Mexico in general it's just a beautiful country as well. So yeah, I just love everything on and off the field about Mexico City and the club. I wouldn't say legend, but I would say, yeah, I'm a player who's scored a decent amount of goals. But I don't think it stops there. I think also it's way bigger than that. It's more about actually winning games and championships. But it's cool to be part of that, and I want to keep scoring and doing whatever I can for the club. And if that means I move up on the list, cool. If not, whatever. If we win a championship, that's more important. So I would say to the girls two things, to keep finding ways to believe in yourself and just try to simplify and just enjoy the game as much as you can. I think there's a lot of things that can get in the way of that. Statistics, competition, just things going on in personal life, whatever. But if you can just try to, just find ways to believe in yourself and enjoy the game, I think it's gonna bring you a lot more happiness.
Muchísimas gracias a Stephanie Ribeiro por haber compartido su historia y también su pasión pues sobre el fútbol. La verdad, también queremos agradecerle mucho al equipo de comunicación que nos dieron todas las facilidades para poder hablar con esta figuraza que es SR7. Y ahora nos toca pues comentar un tema que tiene que ver pues nada más y nada menos con el ascenso y descenso de la Liga MX, ya que el G6, estos 6 equipos que quedaron al final, pues apelaron. De la varonil. De la varonil, de la MX. Sin embargo, pues no procedió y pues el ascenso y descenso va a volver hasta 2026-2027 después del Mundial. Pero hay una cláusula ahí, una nota, se dice que podrían, ¿no? Todavía esto no está asegurado, que podrían tener una libertad financiera y administrativa los clubes y que podían, si ellos quieren, prescindir de pues, seguir apoyando a sus clubes femeniles, ¿no? Sabemos que hay 11 equipos más o menos en la Liga Femenil que están invirtiéndole torneo a torneo, otros 4 que lo intentan y a lo mejor otros 4 que no. Entonces, esto podría tener muchos cambios. Pues sí, y podría, es que además esto todo, digamos que estamos en el terreno de las especulaciones porque realmente no hay nada oficial al respecto, pero en una de esas también puede abrir la puerta que lleguen otros equipos femeniles, ¿no? Pienso, por ejemplo, en unas Leonas Negras, ¿no? En Venados, que ya tienen un equipo femenil que podrían llegar a la liga, pues obviamente con la intención de variar lo que hay el día de hoy, ¿no? Sí, transformarse pues muy similar a lo que pasa en Estados Unidos, que tiene una independencia económica, estadios propios, un dueño y por supuesto patrocinadores, que cuando arrancaba la liga, si recordarás la liga femenil, pues muchos patrocinadores del varonil no querían patrocinar equipos del femenil, aunque sean pues del mismo dueño, de la misma... Así es, mi querido Iván. Pero además, hablando de transformaciones, ¿qué te parece que retomemos el tema de la tecnología? ¿Cómo la tecnología está modificando la forma en la que se vive el fútbol femenil? Y sí, pues... tocando ese tema, pues el sitio web del Barcelona pues publicó también unas métricas, sistemas y programas que ayudan básicamente a avanzar, ¿no? Avanzar en la tecnología, cómo la pueden implementar en las jugadoras y en los equipos. Sí, por ejemplo, ahorita podemos hablar de este GPS Oliver, ¿no? Que se está utilizando en las pantorrillas, por ejemplo, de las jugadoras, que acaba siendo mucho más cómodo que, por ejemplo, el que se ponía atrás en la espalda, porque ese está diseñado para los hombres y a lo mejor pues el top que usaban los hombres pues muy cómodo para ellos, pero para las futbolistas no. Entonces es un cambio importante, por ejemplo. Otra práctica es la electroestimulación muscular, que se trabaja con equipos como el Compex o el Mija Bodytech. Es un recurso clave para trabajar la fuerza de la futbolista femenina. Oye, ¿sabes también de qué no nos podemos olvidar? De la nutrición especializada. O sea, cada vez están utilizando más, por ejemplo, análisis sanguíneos o métricas de glucosa para darles una dieta específica a las jugadoras según sus necesidades físicas y sus necesidades hormonales. El fútbol cada vez está más especializado y pues al final todas estas tecnologías van a ayudar a que el desarrollo de las futbolistas pues crezca y cada vez haya mayor rendimiento. Pero pues en el caso de la tecnología todavía hay muchas dudas que vamos a tener y nos va a poder despejar nuestra invitada. Sí, Iván, pero antes de eso, no se pueden perder la cápsula que nos preparó Alberto García sobre lo que está sucediendo en las últimas jornadas, porque esto se está apretando cada vez más. Vamos contigo, Alberto. Bajo el sol de Ciudad Universitaria, nuestras Pumas entregaron garra y corazón en la cancha. Revisamos lo más destacado de las últimas semanas. Las Pumas atraviesan un momento complicado en el torneo. En las últimas jornadas, el equipo ha dejado escapar puntos importantes que lo han hecho descender en la tabla general. En su visita a Guadalajara, las auriazules ofrecieron un partido de alto nivel ante Chivas. Angelina Hicks brilló con un doblete en la primera mitad que encendió la ilusión de toda la afición. Pero el marcador se volteó en el segundo tiempo cuando el conjunto tapatío remontó y se quedó con los 3 puntos en casa. Ya en el Estadio Olímpico Universitario, las Pumas buscaron levantarse frente al Atlas. Una nueva derrota marcó la tercera consecutiva y momentáneamente las dejó fuera de zona de liguilla. A pesar de ello, nada está decidido. Restan 2 partidos de fase regular. Será un cierre de alarido, de esos que se viven con el corazón en la mano y la mirada puesta en la garra que distingue a este equipo. Hay historias que nos recuerdan que ser Puma no solo se trata de portar un uniforme. Por eso, quisimos platicar con Juanita, la utilera del equipo y una pieza fundamental dentro del club.
Yo anteriormente fui seleccionada nacional y pues soy muy apasionada al fútbol y de hecho pues eso me gusta el fútbol y me gusta mi trabajo y lo que hago y prácticamente lo llevo en el corazón. Un día de partido pues yo llego por lo regular de 3 a 4 horas antes, voy a ver qué se les ofrece a cada una, me integro y la porra que se lleva antes del partido. Empiezo a recoger, empiezo a acomodar las cosas, todo lo que ya no se ocupa. Ya me voy con el cuerpo técnico porque hacen reunión y todo, un poquito de análisis del fútbol o vengo aquí al club porque yo continúo mis labores aquí en el club, llego a la oficina, yo estoy aquí aproximadamente como de 2 horas, 2 horas y media, yo continúo con mis labores, acomodando y dejando todo listo para posteriormente nuestro próximo encuentro. Ellas me tienen un respeto, yo les tengo un respeto, yo siempre marco una línea y como he platicado con cada una de ellas, cuando es trabajo, que yo soy así, cuando es forma de platicar o cotorrear y sanamente, lo vamos a hacer siempre y cuando se preste. Se han acercado a mí para platicar dentro de lo del fútbol, cómo las veo o algo, le doy mi punto de vista o cosas personales, también con mucho gusto se las doy. De igual manera, siempre yo debo de estar adelante, siempre un pie adelante en todos los sentidos. O sea, siempre agradezco a la afición por venir a apoyar fútbol femenil, por venir a apoyar a Pumas, al equipo. Se gane o se pierda, siempre es agradecer. De entrada, pues agradecer a la universidad, al Club Pumas por portar estos colores, este escudo y pues más que nada en lo profesional, dame la oportunidad de servirles, darles mi trabajo al 100% y ante todo la lealtad, la confianza y la entrega. Y pues sobre todo ser campeona con Pumas. Cada semana es un recordatorio de por qué este equipo es puro corazón universitario. Nosotros regresamos con ustedes para seguir hablando del orgullo auriazul aquí en Patada Puma. Pues gracias por seguir aquí en Patada Puma. La verdad es que llegamos al momento favorito, al que más me gusta. Y además hoy tenemos una invitada, les quiero decir, especialista en tecnología, conductora del programa No Memes en TV UNAM y además pues ya colaboradora en muchos medios de comunicación. Dani Quino, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Oye, aquí yo feliz. En casa cuando qué quieras. Padrísimo su set, me encanta. Yo me quiero quedar aquí a vivir para siempre. Muchas gracias por la invitación. Eres bienvenida. Quédate aquí con nosotros. Dani, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quisiéramos aprovechar toda tu experiencia en tecnología y pues enfocada, por supuesto, en fútbol. ¿Qué opinas del VAR, del GPS, de los sistemas nuevos que tienen que ver con el desarrollo del fútbol? ¿Qué crees que se puede implementar más y cómo lo podemos aprovechar en la liga femenil o en el fútbol en general? Híjole, mira, esa es una súper pregunta. Creo que la tecnología ya nos alcanzó en todos los ámbitos y que está bien padre, porque aparte creo que todavía nos da un poquito de miedo, pero ya que lo aprendemos a utilizar, híjole, las posibilidades son infinitas. Como bien lo comentas, está el VAR, que pues no me dejarán mentir, tiene algunas polémicas de que es que se tardan mucho la revisión, es que solo lo ve el árbitro y nosotros no nos enteramos. Creo que podríamos implementar un poco más de agilidad para el juego, porque si bien pues ir a ver el VAR es importante, pero también como que interrumpe, ¿no?, la fluidez del juego, la fluidez de los jugadores y también el hecho de que a veces solo lo vea el árbitro como que quita un poco de transparencia y eso hace que, pues ahora sí que los espectadores y el juego se sientan como separados, ¿no? Como que te hacen un lado de, ahorita tú no, gracias, ¿no? Sí, yeah. Creo que podríamos tener herramientas tecnológicas para que tú te sientas también involucrado al ver las decisiones del VAR o incluso que sean más ágiles y esto también va de la mano con los GPS dentro de los balones. No sé si se acuerdan que allá por Qatar 2022, ¿no? Se utilizaron los balones con sensor. Claro, sí, para ver si atravesaban la línea de gol, ¿no? Exacto, y también para ver cómo los fuera de lugar técnicos que les llaman, claro, ¿no? Y esto no nada más era el sensor dentro del balón, sino también habían cámaras alrededor de la cancha, pues para detectar este tipo de cosas. Entonces, creo que sí, ya incursionamos en esa parte, las posibilidades son infinitas en cuanto al GPS dentro del balón, pero también, ¿qué tal si lo sumamos a los chalecos que ya se están utilizando en entrenamientos, ¿no? En el equipo como el Liverpool, que ya tienen estos chalecos que son como con datos biométricos, datos de tu ritmo cardíaco, tu respiración, tu oxigenación, la calidad, que se sincroniza también con tu reloj inteligente, ¿no? Para medir la calidad del sueño, ver cuánto has recorrido en la cancha, pero también en qué condiciones lo recorriste, ¿no? Y qué velocidad llevas, cuál de tus jugadores está más desgastado, cuál está en mejores condiciones. Y si eso lo juntas, creo que al GPS del balón y a un VAR mucho más ágil y transparente, creo que las posibilidades, el cielo es el límite. Sí, son infinitas, total. Oye, y bueno, obviamente ya nos estás hablando de estas prácticas que se hacen en otras ligas, ¿no? Y Sí, digo, sí. pues aquí a lo mejor pensando en el Liverpool varonil,
Pero pues también, por ejemplo, en la Premier League, en la NWSL, tienen diferentes aplicaciones de la tecnología. En comparación con esas ligas, ¿cómo estamos en México? Siguiente pregunta. No, no es cierto. No, creo que es que aquí hay algo muy importante, ¿no? O sea, nosotros no nos podemos comparar con ligas que a lo mejor generan 3, 4 o 5 veces más en cuestión de dinero, no de boletaje, pero sí de venta de tiempo aire, ¿no? O sea, que de pronto, pues, los tarifarios de ingreso económico pues, son muy distintas. Entonces, nosotros no podemos exigir algo cuando estamos, pues, en otro escalón en cuestión de ingresos de venta de tiempo aire. Pero independientemente de la infraestructura con la que jueguen, creo que hay algo que sí podríamos implementar aquí en México que me parece que es muy relevante, que es la conectividad. O sea, desde tener internet estable en el estadio, ¿no? Claro. Y no nada más para que estemos checando de que el Whats o nuestras apuestas, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? O estar viendo el otro partido para ver si mi combinación sí salió. No, sino, por ejemplo, si tú tienes internet, puedes ver cosas en tiempo real como entrenador, ¿no? Puedes ver el desempeño de tus jugadores, puedes incluso poner algún dron que esté monitoreando el partido y esté monitoreando a tu equipo para que de ahí tú como entrenador vayas haciendo diferentes estrategias en tiempo real. O también como espectador, ¿no? Pues ya también hay en otros estadios esto de que como en el cine, que lo del cine ya lo tenemos aquí, que tú a través de la aplicación pides tus alimentos, cuando llegas haces una fila virtual y ya nada más te paras a recoger tu alimento y listo. Y ya está. Y ahorita en México no tenemos ni siquiera normalizado, por decir una palabra, que no me encanta la palabra normalizado, pero no tenemos estandarizado incluso el pago sin contacto. Era lo que te iba a decir, ¿no? O sea, ni siquiera luego el pago con tarjeta, fuerza todavía con efectivo. Exacto. Entonces, creo que hay diferentes maneras en las que podemos mezclar, ¿no? El pago en efectivo, pero ya con estas filas virtuales o con estas aplicaciones que podemos descargar de los estadios y que no necesariamente tienen que ser aplicaciones súper pesadas. ¿Por qué? Porque en México es una realidad que no todos tenemos los mismos dispositivos con tanto poder, ¿no? A veces el dispositivo que tenemos es solo para mandar WhatsApp y cosas del trabajo o fotos de la familia y párale de contar. Pero que hay muchos desarrollos, incluso hay desarrolladores de aplicaciones mexicanas que han ganado premios internacionales por hacer este tipo de aplicaciones que son de bajo tamaño, o sea, que no te ocupan tanto espacio y que te permiten este tipo de conectividad con la experiencia en el estadio. Y en ese sentido, ¿cuál es la experiencia que tú ves a futuro y que estamos viviendo hoy también para el espectador desde casa que está viendo en televisión? Híjole, creo que eso es básico, ¿no? Porque pues muchas veces uno se siente como alienado del partido porque no puedes ir a visitar un partido, ya sea porque no tienes los recursos para comprarte un boleto, porque no tienes los recursos para ir físicamente al estadio o porque también con todo lo que ha pasado, la verdad es que ya se ha vuelto un poco inseguro, ¿no? Ir a estos partidos, ¿no? De pronto con la familia o así, prefieres verlos desde tu casa. Claro. O sea, ahorita ya también se están implementando tecnologías inmersivas. ¿Qué quiere decir la palabra inmersivo? Es que todos tus sentidos estén concentrados en una misma cosa, ¿no? Y al decir todos tus sentidos es ya casi que hasta que huela al paso, al sudor del jugador, ¿no? Y que sientas así. Pero es esta experiencia donde, por ejemplo, si tú estás ahorita viendo la tele, tú estás así en tu sillón, estás viendo el partido, pero no me dejarán mentir, también estás acá en el Facebook, estás en el WhatsApp, o estás, es que ya se quemó la estufa, ¿no? Sí. Hay alguien la estufa, está quemando. Ahí el niño se cayó, ¿no? Sí. Cuando tienes una experiencia inmersiva, tú pones todos tus sentidos concentrados en una sola actividad. Entonces, ¿qué pasa? Hay experiencias donde ya, por ejemplo, hay equipos que digitalizan a sus jugadores y entonces tú puedes convivir con ellos de manera virtual. Aquí hay dos términos, uno es realidad aumentada y otro es realidad virtual. La realidad virtual es que tú te metes a un como videojuego, a un espacio que es completamente digital y sobre ese vas como interactuando. Y la realidad aumentada es tú ves lo físico, pero se le ponen elementos que son digitales, ¿no? Entonces tú ves como si estuvieras en un sueño de que sí abres el ojo, pero ves un hada volando por ahí. Así. Sí. O sea, ya es un Stephanie Ribeiro diciendo, ya levántate, ya es hora de irte, ya, Dios. Hora de entrenar, vámonos. Entonces creo que este tipo de experiencias ya se están llevando a cabo en otros países donde digitalizan al jugador y puedes interactuar con ellos de manera virtual. Pero ahora, ¿qué pasaría si tú tuvieras una experiencia 360 o inmersiva del partido en tiempo real? Porque tú colocas diferentes cámaras, colocas diferentes drones y en lugar de que alguien más en la cabina esté decidiendo qué toma estás viendo, tú puedes decidir desde tu experiencia propia dónde quieres ver. Exactamente. Y desde qué ángulo, y si quieres ir siguiendo al jugador, y si quieres ir viendo sus estadísticas. ¿Por qué? Porque a lo mejor va el dron siguiendo a tu delantero y está conectado con estos sistemas que te miden la respiración, la velocidad, cuántos tiros lleva a gol, cuántas, lo que sea, y ves las estadísticas a un lado. Como un juego de videojuego. Exactamente.
y que todo está pensado para que la experiencia sea tan sencilla que cualquier persona, sin importar la brecha digital que tengan, lo pueden experimentar. Porque los visores no tienen que ser visores carísimos, pueden ser incluso visores de cartón, ¿no? Que te cuestan 20 pesos en cualquier lado. Sí. Te pones el visor de cartón, pones tu celular teléfono, sí. y ya con eso tienes una experiencia mucho más inmersiva. Sí, Oye, está increíble. Ya para terminar, porque tristemente se nos acaba el tiempo, quería decir, no podríamos quedarnos aquí platicando contigo, pero creo que lo mencionaste y es un tema muy sensible que creo que a muchas personas nos preocupa, que es el de la seguridad, ¿no? Sí. Sabemos, por ejemplo, que aquí, ya lo decías tú con lo de los drones, y decía, sí, qué bonito, pero luego fue de, no sé si quiero que mi imagen esté en la imagen que vaya a tomar un dron, Claro. ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos el caso del Fan ID, precisamente tratando de evitar estas situaciones violentas que, bueno, no deberían de pasar primero por la educación que deberíamos de tener las personas que vamos a los estadios, pero bueno, ya sí suceden que por lo menos te puedan identificar. ¿Qué tan seguro es que estemos dando tanta información, por ejemplo, para un Fan ID? Claro, creo que aquí lo importante es verificar que la aplicación o el sistema en el que tú estés dando tus datos tiene certificaciones internacionales de protección de datos. O sea, si tú entras a una aplicación, va a salir la parte como de sobre nosotros o más información de esta aplicación y ahí tú puedes revisar qué clase de certificación de protección de datos tiene. ¿Y cómo sabemos si es una buena certificación? Ahí te va a salir luego cuál es el grado de certificación que tiene, porque hay diferentes grados y bajo qué países está avalado. O sea, está avalado bajo las leyes de este país o de este otro país o de este otro país o bajo las leyes internacionales. Entonces, creo que cualquiera que tenga alguna certificación, aunque sea la más bajita, ya estamos del otro lado. Pero el problema es que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Y que también aquí va de dos lados, ¿no? Uno es la seguridad que tenemos de los datos de los espectadores, ¿no? Que ahorita es reconocimiento facial o datos biométricos para que en caso de que haya alguna trifulca sepan identificar quién es. Pero también por el otro lado hay mucha tecnología en pro de la seguridad de los jugadores. O sea, con estos datos biométricos no es nada más ver quién es mi jugador estrella, sino también ya hay tecnologías y startups que hoy en día están realizando inteligencias artificiales que entre un 80 y 90% tienen de precisión para determinar si un jugador se te va a lesionar. Ahora. O si un jugador se te va a poner malo de salud en el siguiente partido. Entonces, con esta inteligencia artificial, tú proteges también a tus jugadores. Tu activo. Exacto, y no los expones a lo mejor a jugadas innecesarias o a partidos innecesarios. O lo tienes que sacar en el minuto 70 porque Hasta si ahí. no, si no te da más. Ajá. Exactamente. Ay, Dani, pues de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que regreses porque creo que quedan muchas preguntas todavía sobre la tecnología, sobre cómo podemos combinarla con el fútbol y pues ha sido un placer tenerte aquí. No, hombre, muchas gracias a ustedes. De verdad es que es un tema que me apasiona y muchas felicidades por su programa. Muchas gracias. ¿Y qué les parece también si vamos con nuestra querida Vale Figueroa, que nos preparó una cápsula, la verdad, de un tema que me parece que es muy importante y también relacionado con esto, que es el ciberacoso, que tristemente muchas de las futbolistas padecen aún y no sé si haya mucho que se haya hecho al respecto, pero ya Vale nos lo contará. ¿Alguna vez has estado en el centro de una cancha de fútbol con un estadio lleno? ¿Te imaginas lo poderosos que se escuchan los gritos de la afición? Un grito de gol, un himno nacional o aplausos, pero también abucheos u ofensas. Las futbolistas, como cualquier atleta profesional, se convierten en figuras públicas muchas veces muy rápido y a una edad en la que su identidad se está definiendo y enfrentan las consecuencias de la fama. En un deporte donde la afición es otro jugador que se hace notar, los alcances de las redes sociales han hecho que el estruendo de la afición retumbe más allá de los estadios y las jugadoras se encuentran expuestas al escrutinio público y al ciberacoso. En 2022, un informe independiente en el que se empleó inteligencia artificial para rastrear publicaciones en distintas plataformas de redes sociales durante ciertos torneos, reveló que más de la mitad de los futbolistas sufrieron algún tipo de discriminación. A raíz de estos alarmantes datos, la FIFA implementó un servicio de protección en las redes sociales en el que monitorean las cuentas públicas de jugadoras y cuerpo arbitral en busca de contenido discriminatorio, abusivo o amenazante, en cooperación con las plataformas de redes sociales. Gracias a este servicio, también se han podido monitorear los datos sobre acoso, por ejemplo, de la Copa Mundial Femenina de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, en donde de 5.2 millones de comentarios analizados, se detectaron 5.800 cuentas desde las que se enviaron mensajes ofensivos, de las cuales 628 fueron puestas a disposición de las autoridades para realizar las medidas concretas. Además, se ocultaron 117.000 comentarios. Los mensajes sexistas, sexuales y homófobos constituyeron el 50% de los ataques.
En la Liga MX femenil no son pocos los casos de acoso que se han registrado desde su existencia. Jugadoras como Scarlett Camberos y Lucía Yáñez han tenido que abandonar el país por miedo ante el acoso que han sufrido, lo que pone en evidencia que la respuesta de las autoridades no fue suficiente para brindar seguridad a estas personas y eso es algo que tiene que cambiar. En México existen asociaciones civiles que se dedican a estudiar el tema y alzan la voz sobre su importancia, así como dar respaldo a las jugadoras que enfrentan ciberacoso. Una de estas asociaciones es Somos Versus. Es necesario implementar protocolos para actuar en cada caso de ciberacoso, pero también capacitar a las jugadoras y al personal de clubes para prevenir y poder llevar unas redes sociales de manera más segura. Por otra parte, las situaciones de acoso son reflejo de problemas más grandes en la sociedad, como el machismo y la discriminación en todas sus formas, temas ante los cuales la sociedad está en transformación y frente a los que los medios de comunicación tenemos un peso y una responsabilidad enorme para cambiar el discurso. ¿Crees que el acoso es un reflejo de la sociedad? Y si es así, ¿qué estás haciendo para cambiarlo? Pues hemos llegado al final de Patada Puma. La verdad es que hoy tuvimos un programa muy interesante, querido Iván, porque hablamos del impacto que tiene la tecnología en el fútbol. Tuvimos a nuestra invitada, a Dani Quino, que nos habló de cómo la tecnología está cambiando este deporte. Vimos lo de las últimas jornadas, que se está poniendo color de hormiga. Y además también conocimos un poco más del ciberacoso y de cómo evidentemente esto impacta en las futbolistas. Así es, Paulina, además de conocer a fondo la historia de Stephanie Ribeiro, esta goleadora que sigue haciendo goles, que es un emblema, se ha convertido en eso y más. Esperemos que dure muchos años en la institución, pero todavía no se vayan. ¿Por qué? Porque viene la sección esperada de nuestra queridísima Anel Pérez y su golazo cultural. Que hoy está súper interesante, Iván, porque toca un tema, me parece que fundamental, y es la adaptación de los uniformes a los cuerpos femeninos. Porque, digo, más allá de hablar de una cuestión de indumentaria, sí me parece que toca un tema de identidad y de rendimiento de las mismas futbolistas. Pues ya estoy listo para verla. Y muchas gracias por acompañarnos en Patada Puma. Hasta la próxima. ¿Se han preguntado quién decide cómo debe vestir una futbolista? Durante décadas, las jugadoras recibían uniformes de hombre, ropa suelta, incómoda, sin identidad, hasta que vino la polémica. Casos emblemáticos como el de la selección de Noruega, de balonmano, de playa, que fueron multadas por usar shorts en lugar de bikini, o las gimnastas alemanas que prefirieron trajes largos para no sentirse incómodas. Pero uno de los momentos más indignantes en el fútbol soccer ocurrió en 2004. El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, sugirió que las jugadoras debían vestir uniformes más atractivos para atraer al público masculino en los estadios. Su declaración obviamente desató una ola de críticas en todo el mundo. Jugadoras como Brandi Chastain respondieron que el fútbol es lo que debe atraer, no como nos vemos. Aquella frase de Blatter exhibió que la visión institucional durante años veía a las futbolistas como espectáculo visual antes que como deportistas. Lo preocupante es que vino del máximo líder del fútbol mundial de ese entonces, aunque ya sabemos cómo acabó. Y lo que siguió fue un llamado global desde jugadoras, periodistas y aficionadas exigiendo que los cuerpos femeninos no están para complacer el gusto de los hombres. Desde entonces, muchas federaciones comenzaron a replantear sus diseños. Se apostó por prendas funcionales y adaptadas a la comodidad de las futbolistas, porque vestir con dignidad es un golazo cultural.